Ey, chapapina, coita, na ayu, imagina. Abuelo mañana de venían de programa, 20 programa entero, baby, baby. Usted va a ir a página acá, al adorador, hermano, fuera. Aquí no pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapuibe. Peina y puta sopa de TV, ñane aquí no tembia pope wandi, pastor Sergio Dawindi, na ame ya o ama pende a pere. Pete y abrazo. Rompe espalda para por ahí que fuera acá, hija edición número 704. 704, audio maya, Salvador Sergio. Va, Eva Bellezo. Mañandero, gay y colomita. Hoy quema, YouTube otro para mí, mira. Lo que pasa es que no, hoy que algunos la YouTube va a aparecer sube 3 videos, 4 videos, pero hoy que ana pues parte, y have video. Bebé yo pues mía lo itana, el bebé lo con la había sido la confusión, pero 4 6 yo llegamos ya por la corrección, eres su pesa, mío todo yo puedo ver videos y have. Pues vengo un botere tetera chola. Ahí está pato, ya buscaba que excelente, más 59598516297 lo itama te coma eva ya esa esquina. El todo por eso también nete sainz hasta la base y algunos ama pucuri ejamba eve inundación y mimisi ore apolao hoy un mimilo y tai. Por el vecino, por ejemplo, a ver Ciudad Carmen del Paraná. La consejo increíble. Acá estoy en un lado que tú sabes que poco y mi hija está creciente y hija ya la tierra super ahí increíble para pesar de hoy. Pero todo por eso ya de Moambán. Bueno, Rique. Segunda de Corintios capítulo 8. O sea, ya ese espectacular, más 59598516297 línea personal. Nebulo ya esa yo pupea hija jambo mila ni putingo mi giro personal rubi vega tu la bene ofrenda a mí la bene ni putingo. A pesar de la bene comentario y cuera bene ni ponandu en yuraña de a mí a ver último mensaje llevo le a ponan bastante o batalla con pareja peani. ¿Cuánto día de oración? Voy ahora yo ya. Ayunos y vigilia heroitismo eso. Por fin se vino el buen tiempo, los buenos momentos. A ver, ando y vi ahí marcha para atrás, ahí lo ñesa ni más pesando yo, ese lo hizo. Uñande a veces tiene tiempo de crisis, hija, usted ve, y hago pareja, usted ve oye desarrollado, ve crisis, ve, usted ve, ore, pone y ore, coquete y comentario, ya puede acuerdan, a veces la tribulación no permitía ñande había sido pepe ella y purifica jamás ira ñande a veces nadie acepta y ñande todo color de rosa pero no hay cosa ñande ya esa pona ñande yeje lleva o ñande matrimonio o ñande familia pero ñande rundo esa hoy ti mancha y ñande da ya pillamos hay mamo permitía a veces hubo ñande la y tu ñe nupa y mi vete. A veces, bueno, entonces ya hoy más resultados. Pesa más genial de la testimonio y la si se ve guripe una cela ya orando o veces no ningo pero uno cela mensaje y va en la puerta y coten oraciones coten la ayuno mi auxilio pastor socorro bueno pues problema ya no está paitela ante la presencia del Padre ya ora ya ayunar y ya puedo vigilar y aconsejar pues hubo el resultado ya mombe una ahí oye glorificar al Todopoderoso. Muy pona, vea. A ver, vea otros temas, a ver, cuestiones de estudio. Vaya a enviar para 60 grupos. Con distintos temas, eso ya ponerlo y está la pregunta. A veces ya no puede saber la paite porque a muy lado por andún de una cosa, a muy por andún de otro, a muy lado de ti mensaje otro lado. Claro, tema variado ñaí al día, o sea, la ñan de cerebro, existe un vapo. Y a puta para ñan de ruñan de muy. Bueno, ya recuerdo lineativo ahí lo está lleva lesión, anga perucación la vende ñe puto mi. A vende se da acá vende ofrenda a mí, vaya enviar también me la vende grupo, pero si no que tú la en privado, mi pe urente hace. Bueno, va y otras cosas, ya de cocina, a ver, YouTube ñe me ca hija tora.
¿Cómo es esa cuestión de que... Ah, no, vaya, ni respondemos. Hay que apretar Pepe y queda o aparecer tan de la hija Torah, o si no es muy estudio bíblico, o aparecer de 3-4 videos. A pedir y partes y videos y jabe, o todos los videos en alguna parte. Hay yo Pepe o Pepe, oye, para allá, pues ya solución, pero ya por lo menos este ya está solucionado. Bueno, upea otro, ese es inyección de esperanza de Jehuaina. La andé por Andueña. Me aparece todo de vacuna. No. Hemos hecho en Emilio Vázquez inyección de esperanza. Va Castelaño veo. Castelaño, hey. Va, bueno, ahí me va a dormir yo dentro. Y la ñe cuaja, esa busca. Bueno, y esa mi otro ave YouTube. Hija Torah, MPM, estudio bíblico. Las pinas. Hoy vio el día de pregunta cómo se entra en YouTube en tu programa. Bueno. ¿Qué hora entrar y en qué emisora? No, Natia, ni una pecha. En todos los grupos de las emisoras y los grupos de Mopoñen Bojasá con audio. ¿Cuál es la emisora y a partir de la o depende del año de aveñan de o en Valle Pema hubiera las 6, las 5, las 6 mía ya os repartimos. Pastor Sergio. Depende o corresponde a su la grupo. Se recoge ahí unos cuantos. Voy a repartir a otro. Depende a quién le llega y en qué grupo estás. La vez pasada a mí me llegó. Bueno. A veces a lo mejor puede ser. A veces con una tarde y oíste. Pero una bien de volada. La importante ahí. Bueno. Hace pues ya tu programa en vivo en Facebook, a probar, a ver qué pasa. A la pina lo está ya. Postal lo está la programa en vivo. Va en vivo la participada me a veces yo puse Facebook. Cualquier momento allá esa daina pastor Sergio una ñande ese ya pongo mía. Pillavio. Si no ya en la sane pastor Sergio esto ya ponla en vivo veme la. Sí, 11 hoy él también tiene sí. Betel era la congregación. Usted vende y queda recopa y tela y video de estudio. Oye, usted ese de varo periodista inemo. Esa puazo. Bueno. Otro. Es que gracias habla Pablo porque yo estoy confundido con este tema de la gracia. Uno dice que no existe, otro dice que si estamos en gracia ya no tenemos que obedecer algunos puntos de los mandamientos, es decir, nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero acá aparece la palabra gracia, por lo menos en mi Biblia Reina Valera figura la palabra gracia. A ver si me explica. Ni qué pedazo. Ya, pero ahí me lo dice. Es solucionado y se pega. Va él allí a poder comparar ahí. Muy bien, menos. La pinta ñandete. Fue la tradición que hizo hermano yo, vea. A ver. Estoy confundido, hermano. Hermano, pegan con la tradición, la oyapoa la. Palabra gracia y término oyapoa tiene doctrina que no está avalado por la escritura. De que supuestamente porque está la gracia, o bajo la gracia, o porque existe la gracia, ya nosotros no tenemos de que pues observar, ya cumplir más ni uno y la mandamiento. A unir la mandamiento potipa, llama la gracia ya robiante y listo. Pero eso ya descubrimos que no es así, porque se malinterpretó eso. Muy imagina, pea. Así mismo, hermano 8, ¿vio? Sí, 8, capítulo 8. Asimismo, hermano, os hacemos saber, vea, la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Bueno,
Pues apela temas y nape. Pero gracias por ya entender de otro haisha. O ingo, por ejemplo, algunas ediciones o verúa otro significado. La palabra gracia, es, uno de sus significados es una bondad, una buena voluntad de parte del Padre. Ñandeme ñande mara ha ñande naña ya yowai shuyuga. Nosotros no podemos comprar la buena voluntad del Padre o no podemos comprar sus acciones favorables. Ahí se la gracia ahí. Acciones favorables del Todopoderoso. Pero vayan de ya negociar en día. No se le negocia eso. Oye, por su buena voluntad, oye, vayan de llevar. Eso digo en otro término. Ahora, hermano, queremos contarles cómo ha favorecido Elohim a las asambleas de Macedonia. Favorecido. Ahora, ¿con qué favorece el Padre a los que Él ama y a los que le quieren a Él? Esa de favorecer. O me de acciones de su buena voluntad en bendiciones. Pero de negocio. Por eso nomás que se malinterpretó. Ahora, ¿cómo se activa esa buena voluntad en acciones o en bendiciones del Padre o la gracia? Esa ya activa por medio de la muerte del Mesías. Y uno de las acciones o favores del Padre para nosotros fue el perdón total de pecado por la muerte del Mesías. Veamos la gracia. En ninguna parte figura, ahora la gracia quiere decir que ustedes ya no tienen que obedecer nada. No pico de Así que aninemos cañiti la palabra gracia. Algunos dicen que hay que obedecer igual si estamos otro bajo la gracia. Pero si la ley de Moisés ya no está vigente, entonces ¿qué es lo que hay que obedecer? Y la no está vigente. ¿Quién se paró y dijo, ¿saben qué? La ley de Moisés ni uno mano y vigente. A ese versículo, porque estamos haciendo de la palabra gracia que, bueno, y doctrina que no está sustentado por la palabra. Bueno, ¿quién va a decir la gracia? Hombre, ñande la y favor, la ñanderu todopoderoso, ñande favorece, oreco buena voluntad ñandendie, o accionarla y poder ñande favor, o ñande naña negocia y pa ñande naña yowashi, pero se activa por el sacrificio del Mesías. Y uno de esos grandes favores, una de esas grandes gracias es que tenemos el perdón de pecado, total de pecado. Pero fue por la muerte del Mesías. Una vez que somos perdonados del pecado, ya cumplí, ya por el pecado. Romanos capítulo 6. Ya estamos muertos en el pecado. Y más todavía, si fuiste sepultado con el Mesías, o sea, si fuiste bautizado en el Mesías, de entregar, eres manoma la pecado, pero la pecado, utajina, otro pan de rey, pusore manoma, de existir, más está viudo. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Es decir, vos estabas en transgresión de la ley, violando los pecados, primera de Juan 3:4. Ley de Moisés, que estaba vigente para nosotros los gentiles. Los 613, pero una buena cantidad. 270 a 300 mandamientos hay aquí. Bueno, uno de esos mandamientos es adulterar. Pero aparte, o si no de munda y mi miego. La mandamiento no robarás, no hurtar, no cometer adulterio, o si no tu en de avisar el falso testimonio. Estos pecados están activos. Pecado o no activo quiere decir que algunas leyes de los 613, por lo menos los 10 mandamientos y algunos otros, todavía hay activo. Ande con pereiguri. Es mundán de yapúa.
cuñarea a pejape, o menos cuñande, a tu cambia, cuimba, nambreno. Andaba en ese, muerto en tu delito y pecado. Vino la gracia activado por el sacrificio del Mesías, que es el perdón total de pecado. O sea, el Todopoderoso, y bueno, o anga bien de más adúltero, no hay más adúltera, fornicario, fornicaria, pende yapúa, pende emondada, o pende vida de calumniadora, falso testimonio, mía, bueno, o pagua. Dejo anga beti hoja de dibujo, mandi yuca pulio o yaramua, blanco la de corazón. Ahí está la gracia. Porque nende pagáis más de ver Mesías pagó precio de sangre por vos. Ahora en adelante, va, él ande compromiso tapo no y que hablan de él en el corazón no ya como capullo de algodón recién, oye, acá, un capullar a va, ella pone la guanga. A nivel ella apoye pecador ella puede a nivel de violar la ley, a nivel de yapú, a nivel de fornicario, a nivel de adúltero, a nivel de idólatra. O sea, ahí está. Si practicaste homosexualismo, dejate de joder hombre con hombre. Si practicaste lesbianismo, dejate de joder mujer con mujer. Eso está en Levítico 18, ese papá. Las leyes morales. Con también voy a un bebé. Areta no con algo potipama. Entonces, coño, ni genera pata. Los degenerados están violando la ley. Los ladrones están violando la ley. Los asesinos están violando la ley porque no matarás. Así que para esta clase de personas vino el Mesías para que salga de esa mugre de pecado de vida oscura. Hoy que jamás vete cobe o mi invipave. Entonces jamás esa monotiza cabe corazón por su sacrificio. El sacrificio del Mesías, el Padre decide perdonarte. Pero upei, la ley sigue vigente. No los 613, pero mandé unos cuantos. Hande uperi y potimbama la de corazón blanco, imagina mandiyu o capullara muesha. Es fornica, es adultera, de yapú, es por yuca. Allí la homosexualismo, ve que allí lesbianismo, promiscuidad. Allí es la ley. Pecado es violación de la ley, otra agresión de la ley de Dios y primera de Juan 3:4. Jalane mandiyu capullo a tejo a tu yupita cuave. So, corros. Ya listo, más. Ahí sigue operando la gracia. Sí, hay otra vez un arrepentimiento, porque hay personas que vuelven a caer, pero después vuelven otra vez mucho más arrepentidos. Y ya nunca más caen. Se van a juzgar mujer. Acá lo que me estaban preguntando es cuántas veces opera la gracia en favor del perdón. 70 veces 7 y él me decía, Pedro, añande un diga tuya, no, una vez deja doña arrepentí más allí, ya ojoma, ya ojoma tatán, ya, Satanás en vivo, ya juzgamos. Saben a ser humano. Como si fuera que la doña arrepentí más nunca más no pecabeita guau. Doña arrepentí más porque estaba muerto en su delito y pecado. Va ese delito. Infringiste contra la ley y cometiste pecado. Y para los muertos en delito y pecado, o sea, es violar la ley. Infringiste la ley. ¿Cuál ley? La ley del Todopoderoso. ¿Qué pecado cometiste? Ani ella pues veas ella pues. Bueno, eres un criminal delante del Padre. Es violar la ley. Pero por el sacrificio del Mesías, ya no sos criminal, ya sos limpio. Acepto. Capicha de guatana. Eñe pusanga y uré perdón. Eñe arrepentí. Eres ya es bola de pecado. Pero yo no me atrevo a juzgar, hermano. Se me catuija, pega coña arrepentí, me curija, pega ya no le coge más perdón por coña pusanga, o hago pecadillo. Bueno, yo no me animo a decir eso. Depende de la situación, seguramente. Depende de lo que va esa para allá esa, ya me han operado realidad en los zapatos y me hago la ñandera pisa pure guave. Así que a mí la palabra gracia Bellayuti te ya teoría barata y doctrinas falsas ya robian de mana con angas porque ¿sabe qué te manda a hacer? Oye, pocande con falsa doctrina de la estamos bajo la gracia, ya no tenemos que cumplir los mandamientos. Te miente, porque es una falsa doctrina. Porque en de oír en yempo batao ya están de no se bajo la gracia el Mesías no me voy a decir no cote mi maya pomba se ya no se la ley un ya potipama no sé ande ya puro
A pesar de cometer un adulterio, a pesar de hacer fornicación, ¿ve? ¿Eh? O sea, que lo que hacen estas cosas, va ese güey era tal prisión, güey, o violando la ley. Así que cuidado con esta palabra de que, no, ne mente pendere. Sea ahí más bajo la gracia, sea la ley ya, chau. Sea la ley se condena. Y te va a seguir condenando la ley porque está todavía vigente si vos le transgredís. Debe violar la ley de condenallita, guanga. No robarás y dejo de arrepentir, mamá, guanga, misma, tranquilo. En este caso, la maldición de la ley, Doreco Indereje, pu acá, porque la maldición de la ley viene a ser las consecuencias de arrepentir. Es más, todavía en tiempo de Moisés, hasta en tiempo del Mesías, algunas leyes todavía tenía peso fuerte, ¿será? Por ejemplo, se le tenía que matar al que adulteraba. Anga yucapato la adulteró, que era vivo, va y cota. Socorro. Ese, por ejemplo, no está activo. Pero espiritualmente, el que comete adulterio, infringe o no infringe la ley, o viola o no viola la ley, o pecado o no pecáis. A por tú también. No más no hay, no más ver tú yucamos ahí, andas ahí no pillé en la ojo menaje no y sí, menaje no te mire con ajeno no te pillé allá entero donde tú alguno más no ves ahí. Pero espiritualmente uno ya está muerto. El que miente mucho, ¿infringe la ley o no infringe la ley? No mentirás. La ley de Moisés, los 10 mandamientos. Levantar falso testimonio, no, ya es mi otro. ¿Va mi otro? Idolatría. Para este coño. Así que, no, acá me enderé. No, la ley es potipama, seña la ley de acá, ahí se deje, pero estás cumpliendo los mandamientos. Quiere decir que la ley está activa. No robarás y ne mondai. Excelente, está cumpliendo los mandamientos. No adulterar, de adulterar, entonces de cumplir los mandamientos. Ande ella, pues no, es violar los mandamientos, o sea, no andes cura y no sé, papá. Acá me haré una cosa, pero de Yurú, pero otra cosa, pero la de accionar de la ley está vigente. Te guste o no te guste. Ahora, la gracia, ¿qué te hace? No anula, la gracia no anula ni PTI, mandamiento o ya activo ya de guanaco. No anula. Ese es un favor. El favor del Padre no anula ningún mandamiento. Te libera del peso o del castigo de la ley, pues así, o maldición de la ley. ¿Cuál es el peor castigo de la ley? ¿Cuál es la peor, cómo te maldice? ¿Cuál es la maldición de la ley? La condenación. La ley, según la ley, bueno, de en el repentino hay una condenación. Más igual al Mesías. Va a haber un libro donde va a estar escrito las obras. Y si vos no está escrito en el libro de la vida, y si tu obra no merece, fe en el Mesías y obra van juntos. ¿Y en qué se basa esas buenas obras? En obedecer al Padre, obedecer sus mandamientos activos. Sencillo, vea. Más bien llamó pucureíto. Peixa no, vea. Así que, a ver, menos ya aclaramos de la tema, hermano. Pillama guanga. Poder estar en la gracia cumpliendo los mandamientos. Cuando cae de la gracia, cuando deja de cumplir los mandamientos y violar los mandamientos. Anire monda inde ande remonda de la gracia. El favor del Padre en ese momento que vos estabas en el favor del Padre, caíste de ese favor. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que Ingo Pedro 70 veces 7, o sea, se catuaña arrepentida de la gracia. Pero no porque yo caí de la gracia ya terminó para mí, la gracia va a estar siempre activo. Es decir, la capacidad del Padre de perdonar por el sacrificio del Mesías va a estar siempre activo para mí. Esa es la mayor gracia, ese papá. Relacionado a la salvación. Después está la gracia relacionado a las bendiciones. ¿Cuáles son esas gracias relacionadas? Ereco salud, ereco pan, ereco hogar, ereco sueldo, ereco trabajito. Tener esa imba. Es una gracia también, un favor que de parte del Padre y andén tuya yo vaya, hermano. Aún de poner con guati, gracias. O sea que está a punto con el golpe, pero se va allá desde el punto de vista de la salvación.
que está muy mal interpretado. No, la gracia, ya, ñande ya lo vi más a la ley. Ñande ya el Mesías, ¿no? El Mesías, güey, 5:17 de Mateo, ve, al 19 leemos. La ayuda ese a anular nivel de mandamiento, ayuda a cumplir. A oye cumplir para, mandamiento, pero ya. Oye, cumplían algo, cielo nuevo y tierra nueva, ve. Oye, cumplían las estampas, oye. Eran con los cielos nuevos y tierra nueva ahí. Inclusive, peje, más, hombo, eva, anija, oye, cumplir de mandamiento pewa de Moisés pewa. Ani que pe cumplir, yepe mi simple mandamiento, yependa y peso y pe mandamiento, ja, once hombo, ani que pe cumplir, ja, hoy no cumplir. Pero ahora en por ahí mandó en el reino. Pero la hombo, ella o cumplía la mandamiento, yepe mi sí, yependa y peso el comandamiento de Dios, o mandamiento de Moisés, pea, o rescota, recompensa para ella mandó hasta la reino. Y para nosotros en este tiempo son estos mandamientos que están activos, que sería bueno preguntar y estudiar y analizar cuáles son. Anila ya, la error, vela. Ya muy ya muy, no, la condenación, acá por acá me dice, sí. ¿Cuál está activo? ¿La gracia o la condenación a la muerte? No. La gracia, pero ya te expliqué, la condenación a muerte ahora espiritualmente está condenado si transgredí la ley. Así. Anina la ley puruse la ley oputu uajina. Y que todo eso ya justificaba y doctrina de la gracia que no haya cumplido ni un mandamiento. A ver, y si la gracia no estaba activo, se tenía que seguir haciendo. Pero no, no. Anina me confundí, sacrificios ahí. Anina me confundí, un miango ya se sabe bien. ¿Esa? Pescado, cualquier cosa, o sea, a la pene acá eso lo va a posar. Claro que, ¿cómo pico va a haber sacrificios si el Mesías le reemplaza a eso? Ahí en el Mesías se activó la gracia para el perdón. Esta neta cosa, hubo sacrificio mismo en el Antiguo Testamento, era una gracia para los que transgredían la ley, porque por medio de ese sacrificio ellos recibían expiación. Usted sacrificio, usted ofrenda vengo a reemplazar el Mesías. Esas ofrendas eran sustituto también del Mesías, eran analogía del Mesías, simbología del Mesías. Ahora, eso solamente servía para los judíos y para los que se judaizaban. Pero ahora, la muerte del Mesías para el mundo, cualquiera, llamo África, Uruguay, vamos Paraguay, Uruguay, oña arrepentía creyendo en el sacrificio del Mesías, automáticamente tiene perdón de pecado. Esa es la gracia. No, es que, la gracia que es si ya no cumplimos el mandamiento. Justamente porque violar los mandamientos, ¿cuál es la gracia del cote? Entendébalo, ahorita. Pero hay nadie claro y lleno de hermano, hay que confundir lleguito, usted. Se avisa mi llegue, muy en contexto. Ahí. Más 595-985-162-975. Ya aclarada, ¿va? Es sencillo. O sea, vamos a ir al versículo bíblico. 32 versículos bíblicos de Nuevo Testamento. Deje cabello. Hasta acá donde la Pablo yo o cumplir algunos mandamientos de la ley de Moisés. Bueno, oye, tema o eso. Versículo 2, veía putada. Grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Y el pez en y escuela de algún lado se inventado, nos hay generoso. Oye, gozago, ¿De quién habla? Me pregunta acá. No, ese está hablando de los hermanos. Vengo Corintio, vengo Corinto, cuera, pero umba, epo ya po umi, Macedonia, guaje se cuera. Niña confundir. Acuérdense que él está narrando, pero tiene carta, hombre. Pecho ese hermano, cuera, orengo y cuaca, va, esa va, favor, la buena voluntad, la acción de bendición del Padre, favorable. Va, esa pa oñeme, anga pe Macedonia, gua, iglesia. Porque se acuerdan gozasa grandes pruebas de tribulaciones, güey. Gente paistenia, güey. Pero lo mismo te en gozo. Y es peinboria, güey. O no hay de algún lado, o compartijan con generosidad. Es riqueza de generosidad, güey. Esa es la riqueza de generosidad de compartir cuál la erecua. Depende de cosas está con gusto, con agrado,
Jabo recibían de o por la de tacaño de yo pile no ne roba pucu ne se van a invadir a sempre y ella playa amo y la me a ver bio mau hasta es humillado y lo mitan. En ese sentido ahí, ¿no? Siempre lo mitad me hermano, no me sé yo y llega ahí otro ahí a saque yo y ahí va ella ahí vio ahí botame es más en ande ahí porque llegó ahí cotemba y se coge sacrificar jamba él vio se me está de por una ame va no ya no hermano de varo se puede ahora jato la ne ofrenda amigo se destruirá con no con hambre con gozo con humildad o aportar para algunos hermanos necesitados. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, según su capacidad, más allá de su capacidad. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llega tu capacidad? Bueno, areco 4. 2 a meeta, a 2 putatación. A más grande capacidad, bueno, 3 a meeta, a 1 putatación. Digo, imagínate, a ver la bendición. Oye, ya más ella, porque ya tiene poco de agua, y nada, que ahí está adorado, hermano, que era shalom, bendiciones, hasta mañana, amante.